La audición juega un papel fundamental en la vida de las personas desde su nacimiento, por lo tanto debemos estar alerta a las señales para saber si hay problemas. De la misma manera existen estudios y tratamientos que nos pueden ayudar a recuperar este sentido. Por esto, nuestra cápsula de hoy va dirigida a la audición en 3 etapas de la vida y en enfoques distintos, proveyéndote temas como el cernimiento auditivo en los infantes, el implante coclear y la pérdida auditiva en la edad dorada. Veamos. Bueno, y hoy recibimos a la doctora Cristina Núñez, quien es pediatra y con quien vamos a estar hablando sobre el cernimiento auditivo en los infantes. Hola doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada vamos a explicar un poquito qué es este cernimiento auditivo en los infantes. Pues mira, el cernimiento auditivo de los infantes son unas pruebas que le hacemos a los recién nacidos para saber si escuchan bien o si por el contrario tienen pérdida auditiva de nacimiento. Sabemos que la pérdida auditiva de nacimiento es el defecto congénito más común. Sin embargo, si no fuera por estas pruebas, no nos daríamos cuenta hasta mucho más tarde en la vida de estos bebés. Acaba, ¿verdad?, de explicar qué es que se realiza cuando son recién nacidos. ¿Estas pruebas se deben repetir a lo largo de los años de vida de los menores? Pues mira, aquí en Puerto Rico existe una ley desde el 2003 que por ley todos los bebés que nacen se le debe hacer esa prueba antes de ser dados de alta del hospital. Si la prueba se repite o no, pues va a depender de esos resultados iniciales. Si ese bebé inicialmente pasa la prueba, no tendrías que repetir a menos que más adelante veamos algún signo que nos preocupa, que a lo mejor este bebé no está escuchando bien. O si ese bebé tuviera algunos factores de riesgo que lo ponen a mayor riesgo de tener pérdida auditiva, como son algunas infecciones y exposiciones a algunos medicamentos que afectan el oído. Ahora bien, si ese bebé no pasa esa prueba de audición inicial, pues ahí el primer paso sería así, repetir la prueba, idealmente dentro de ese primer mes de vida, y si falla nuevamente, entonces hacer un referido para unas pruebas de audición detalladas que se deben hacer antes de los primeros 3 meses de vida. ¿Cuáles serían los beneficios o las consecuencias de no realizar este cernimiento auditivo? Pues mira, sabemos que los bebés que tienen pérdida auditiva, eso puede afectar a largo plazo el desarrollo del habla, ¿verdad? Porque necesitamos escuchar bien para poder comunicarnos. Puede afectar el desarrollo social y el desarrollo emocional. Lo que puede ocurrir es que estos bebés empiecen a desarrollar síntomas más tarde en la vida y nos confundamos con otros diagnósticos al no saber qué es la pérdida auditiva lo que los está ocasionando. Sabemos también que hay muchas madres que toman la decisión de hacer estos partos en el hogar. En el caso de esas madres que toman esa decisión, ¿cuál sería entonces el proceso a seguir para realizar este cernimiento? Pues mira, estos bebés que nacen en el hogar, pues también se benefician de tener el cernimiento auditivo neonatal y se recomienda que estos bebés también se hagan la prueba lo antes posible, pero por lo menos que se haga dentro del primer mes de vida, porque no queremos que se nos escape ninguno de estos bebés. ¿Cuál sería entonces el proceso para realizar este cernimiento? ¿Es de larga duración? ¿Más o menos cuánto tiempo es que dura? Y todas esas cositas importantes. Pues mira, esta prueba es súper sencilla y es bien cómoda para los bebés. Realmente no causa dolor ni mayor molestia. Lo que se hace es que se le colocan un instrumento que parecen como los audífonos que nos ponemos para escuchar música y ese instrumento, el bebé va a escuchar unos sonidos bastante bajitos y el instrumento va a registrar la respuesta del sistema auditivo a esos sonidos. La prueba se hace bien rápido, lo que dura son unos 5 a 10 minutos. Y por último, pero ciertamente no menos importante, ¿cuáles serían sus recomendaciones como pediatra? Pues mira, mis recomendaciones para los papás es que estén pendientes de que a su bebé se le haga el cernimiento auditivo antes de salir del hospital y que les entreguen esos resultados para que ellos tengan conocimiento.
Más allá de eso, pues que sigan las recomendaciones en el caso de que hubiera que repetir la prueba por alguna razón y que sigan los referidos de su pediatra si hubiera que hacer una evaluación más detallada con una audióloga. Más adelante en la vida, si cualquier papá tiene una preocupación de que su bebé a lo mejor no escucha muy bien, pues es importante que usted le deje saber esa preocupación a su pediatra para que se puedan hacer las evaluaciones y los referidos que el bebé necesita. Bueno, y nos encontramos con la doctora Priscila Negrón, audióloga, con quien vamos a estar hablando sobre el implante coclear. Hola doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. De manera introductoria queremos saber qué es este implante coclear y para qué sirve. Bueno, el implante coclear es un implante, valga la redundancia, ¿verdad? Que tiene dos partes. Una de ellas es colocada de manera interna por un especialista de oído, nariz y garganta. Y una parte externa, ¿verdad? Que es la que convierte el sonido en un impulso eléctrico para que así el paciente pueda escuchar. ¿Cuáles serían los beneficios que le provee a las personas utilizar este implante coclear? Bueno, los beneficios son, ¿verdad?, grandísimos en pacientes que han sido oyentes por toda la vida. El perder la audición de una manera total es un cambio muy drástico y muy significativo en la vida de un paciente. Decir que, por ejemplo, tienes una audición normal, que aprendiste a hablar y a comunicarte con los demás y que de repente tengas una audición o no tengas audición que no te permita, ¿verdad?, tener una comunicación efectiva con otro, pues para un paciente que es oyente es algo bien drástico, ¿verdad? Por otro lado, para un paciente que nace sin audición, ¿verdad?, que por ejemplo sus padres son oyentes, o tienen toda una familia, ¿verdad?, que utilizan el lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje hablado, pues también es bien significativo porque le da la oportunidad a esos padres que así lo desean de criar a su hijo tal vez en un lenguaje similar al suyo. Aparte de las dos opciones que nos dice, que es las personas que no tienen audición o que pierden la audición en el camino, o las personas que nacen sin audición, ¿habrían algunos otros factores que serían importantes para entonces poder poner el implante coclear? Bueno, la FDA ha aprobado, ¿verdad?, unos criterios para determinar qué paciente es candidato para un implante coclear y qué paciente no lo es. Siempre se tiene que llevar una evaluación por un otorrino, ¿verdad?, que son los que determinan quién finalmente podría ser candidato para un implante. Hay ciertas condiciones médicas que no hacen viable el que un implante sea una opción para un paciente. Pero la realidad es que hay una gran mayoría de pacientes con patología, ¿verdad?, enfermedades, condiciones desarrolladas en el trayecto de la vida o pacientes que nacen con pérdida de audición que pueden beneficiarse de un implante. ¿El implante es permanente o debería entonces cambiarse en un tiempo? Bueno, hay una parte que es la parte interna que usualmente se hace una vez en la vida. Una vez el paciente se opera, ya no hay necesidad de cambiar ese implante 1, 2, 3 veces en la vida del paciente, no, sino que una sola vez es suficiente. Sin embargo, hay situaciones por las que sí han existido pacientes que han tenido que removérsele su implante y colocar un nuevo implante. Entre ellos están pues pacientes que han recibido traumas, golpes luego de haber tenido la cirugía, pacientes que la compañía ha realizado algún recall, ¿verdad?, porque el artefacto o el implante que se colocó no estaba bien, salió dañado. Son pocos los casos que se ha visto, pero sí se puede dar. ¿Habrían algunas personas que serían más propensas a necesitar este implante coclear? Hay diferentes razones por las cuales un paciente pueda ser candidato para implante y las edades también varían. Por ejemplo, podemos tener neonatos que nacen con pérdida auditiva, neurosensorial, profunda,
En los últimos años las guías han ido cambiando de lo que se requería antes. Tal vez un candidato de implante coclear era pérdida profunda en ambos oídos. Ya la FDA está aprobando pacientes, o ha aprobado pacientes que tengan pérdida auditiva, pero que tengan una discriminación afectada, que no se beneficien con un audífono convencional. También se está viendo a nivel de Europa que hay casos donde se están colocando implantes cocleares para pérdidas auditivas unilaterales, es decir, pérdidas de audición en un solo oído y con audición normal en el otro oído. También hay pérdidas auditivas que son, vamos a llamarle mixtas, en el sentido de que hay pacientes que tienen audición o buena audición en una área de la frecuencia y pérdida auditiva profunda en otra área. Pues también eso sería un candidato para implante en estos momentos de la historia. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para los pacientes que tengan implantes o las personas o la población en general? Bueno, yo en términos de recomendación, ¿verdad? Siempre que tengo un paciente, ¿verdad?, que veo en consulta, donde entiendo que después de hacer una evaluación no es un candidato para audífono, es mi deber orientarle sobre las opciones que tiene ese paciente, ¿verdad? La realidad es que el implante coclear no es una panacea, no es para todo el mundo. Aún tú cumpliendo con las características de una persona sorda ¿verdad? O que quirúrgicamente se pueda operar, hay otros factores que también nosotros debemos considerar y por lo tanto debe ser una decisión tomada por un equipo interdisciplinario. Cuando me refiero a un equipo interdisciplinario, debe haber un profesional de la salud mental y debe haber otra serie de profesionales en conjunto para ayudar a ese paciente a lograr o alcanzar, ¿verdad?, la meta final, que es reintegrarse a la sociedad con un lenguaje que le permita mantener una comunicación efectiva. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa. Estoy segura que le va a servir de mucho a nuestro público, así que continuamos con más de Salud TV. Estamos con el doctor Figueroa, quien es especialista, ¿verdad?, en audición en el pueblo de Aguadilla, y hoy va a estar hablando conmigo sobre la relación de la pérdida de la audición en la edad de oro. Doctor, hábleme un poquito sobre esta pérdida de audición cuando ya estamos entraditos en edad. ¿A qué se debe esto? Sí, buenas noches. La pérdida de audición se va en personas de la edad dorada, o personas ya que están entrando en esa edad envejeciente, se va a ver afectada su audición más que otra cosa por la exposición a ruido, medicamentos, el tiempo que llevamos escuchando. Y esas son las razones mayores en las que vemos en un paciente un problema de audición, especialmente en edad avanzada. ¿Cuáles son los primeros signos que podamos identificar que están perdiendo la audición? Los primeros síntomas que podemos ver cuando un paciente está perdiendo la audición, comenzamos con el que la persona tiene que preguntar, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Qué? La otra que vamos a ver mucho es el televisor. El paciente empieza a escuchar el televisor a unos niveles sumamente altos. La otra que podemos ver es el radio. El paciente escucha el radio sumamente alto. Esas van a ser señales que nos van a estar diciendo, pero especialmente los familiares y los hijos, cuando empiezan a escuchar el qué, cómo dice, y empezamos a tener esos problemas interpersonales que empiezan a ocurrir entre los familiares, en que no me estás prestando atención, no me estás escuchando, y pues empezamos a gritarle, no me grites, yo te escuché, lo que pasa es que no te entendí. Eso es una frase bastante común que vamos a escuchar en la población de edad avanzada. Porque, ¿a qué se debe, doctor, de que relacionamos la pérdida de audición o pasa mucho la pérdida de audición en la edad dorada? ¿Por qué? ¿Por cuál es la razón? La razón mayor que vamos a ver esto es condiciones de salud, como alta presión, diabetes, tiroides, problemas renales. Supuesto tiempo que ese paciente lleva escuchando, está hablando que ya el sistema del cuerpo humano comienza a deteriorarse en diferentes áreas, y una de las áreas que más utilizamos, que no es vital, es nuestro oído. El oído nunca se apaga. No es como los ojos, que usted lo cierra para dormir.
se acuesta para poder dormir, no se acuesta de pie porque si no, cuando se va a sentir se despierta, pero los oídos nunca los apagamos, el oído siempre está encendido. Entonces, esa es una de las razones mayores también, adicional a los cambios hormonales, medicamentos. Ya las personas de edad avanzada empiezan a ingerir muchos medicamentos para presión alta, diabetes, colesterol, que son medicamentos que pueden tener como efecto secundario un problema auditivo en estos pacientes, y la mayor parte del tiempo lo vamos a ver como un problema que le llamamos de tipo sensorineural, que es un problema de las células del oído. Ya no estamos hablando de infecciones de oído, ni estamos hablando de pérdidas congénitas, ya estamos hablando del deterioro del sistema auditivo causado no solamente por edad, sino por, como expliqué, medicamentos y exposición a ruido. Por eso es que la mayoría el porcentaje mayor de pacientes con problemas de audición en la edad avanzada es varones, porque el varón tiende, por la cultura, tiende a hacer el trabajo más ruidoso, tiende a trabajar en los patios, tiende a trabajar en construcción, tiende a trabajar en maquinaria. Y por eso vemos en la estadística es más alta, la prevalencia en hombres que en damas extremadamente. Para culminar, ¿cuáles serían los procesos, verdad, a nosotros accionar cuando nos damos cuenta de que están perdiendo la audición? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir? ¿Hacemos evaluaciones? ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir? Dependiendo el plan médico de este paciente, pues puede ir directamente a donde nosotros, o si es un plan médico platino, un plan médico que tiene pues, reforma, o un plan médico que requiere orden médica, como la mayoría, pues visitamos a nuestro médico primario para que nos dé una orden médica. Luego de eso, pues hacemos una cita, visitamos al audiólogo, realizamos una prueba de audición, y si el paciente requiere la ayuda, por lo menos nosotros, Audiology Clinics, trabajamos pues los mejores equipos que existen auditivos para proveerle a este paciente la mejor calidad de vida, porque la ayuda que le vamos a brindar a ese paciente son audífonos. Hoy en día los planes médicos están dando pues unas mejores aportaciones, y se han dado cuenta pues que el problema es real, que hay mucho paciente que necesita ayuda, y pues tenemos la capacidad y la bendición como audiólogos de poder devolverle esta calidad de vida. Gracias, doctor Figueroa, por esta información. Ya saben que si estamos perdiendo la audición o conocemos que nuestros abuelitos, nuestros padres lo están haciendo, ya saben dónde recurrir. Gracias, doctor, por darle el espacio. Así que no pasemos por alto las señales y los estudios que podemos realizar para tener una mejor audición. Recuerda visitar a tu médico o a un especialista en audiología. Y si te gustó este contenido, suscríbete y enciende la campanita para que disfrutes de todo lo nuevo que En Salud TV traerá para ti todos los jueves a las 7 de la noche.